más aún si de robos de arte se trata. Según estimaciones, incluso se trata de uno de los negocios ilegales que más produce ganancias. Como es el caso, Gretu, del que se conoce como el mayor robo de arte en la historia de los Estados Unidos. El valor del robo fue de $500 millones. Aún se pueden ver los marcos vacíos colgados en las paredes. Es que les digo más, el famoso robo de la Mona Lisa de 1911 ocurrió durante el día. En este asunto hasta Picasso estuvo involucrado. Yo es que escucho estas historias y me parece estar escuchando el guión de una película, no sé. Europa es el continente donde más robos de arte y de bienes culturales ocurren. Imagínense que fue robada 4 veces. Fue dividida en 6 u 8 partes para poder ser vendida en el mercado clandestino. Un autor de robos que dejó al mundo con la boca abierta a principios del siglo XXI. Más de medio centenar de obras siguen en paradero desconocido. Dicen que la realidad supera la ficción. Y yo estoy de acuerdo, más aún si de robos de arte se trata. Por muchos atracos de este tipo que nos hayan contado en películas, series, libros, todos se quedan pequeños si los comparamos con los que han sucedido en el mundo real. ¿Sabías que Picasso estuvo entre los sospechosos de haberse robado nada más y nada menos que la Mona Lisa? Como lo escuchas. ¿Te parece increíble que uno de los mayores ladrones de arte de la historia reciente robara simplemente porque le apasionaba el arte? Duele saber que una valiosísima obra de arte del siglo XVIII haya sido cortada en pedazos para poder ser comercializada en el mercado informal. ¿Cómo te sentirías si fueras director de un museo, robaran una de sus obras más importantes y el ladrón, para colmo, dejara una nota desafiante? En fin, sobre estos y otros casos conversaremos y veremos qué ha hecho la justicia al respecto. Mi nombre es Greta, te estoy saludando desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa, y no estoy sola, me acompañan mis dos buenas amigas, Gretel y Jenny. Bienvenidas, chicas. Buenas, desde Madrid, y prepárense para quedar en shock varias veces durante este episodio, lo aviso. Hola a todos, por aquí Jenny, un saludito desde Miami. Y sí, realmente es un tema que muchas veces se aborda desde el sensacionalismo, pero es muy delicado, penado por la ley y bueno, ha dejado a la humanidad en los peores casos sin obras de arte valiosísimas. Sí, sin duda, es que hay casos que afortunadamente tienen un desenlace feliz, por decirlo de algún modo, que serían aquellos en los que se atrapan a los culpables y aparecen las obras que fueron robadas. Pero también puede suceder que se atrape el ladrón y no aparezcan las obras, porque este no confiesa dónde están o simplemente porque les dio curso y ya no se encuentran en su poder. Y también están los casos aún más lamentables en los que no se sabe nunca más de los ladrones ni de las obras. Como es el caso, Gretu, del que se conoce como el mayor robo de arte en la historia de los Estados Unidos, que ocurrió en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, Massachusetts. Un robo que no ha tenido un desenlace alentador, todo lo contrario. Jenny, ¿te animas a contarnos? Ilumínanos. Tú que estás en los Estados Unidos. Por supuesto, yo dispuestísima. Bueno, el robo en el Museo Isabella Stewart Gardner ocurrió en la noche del 18 de marzo de 1990. 2 hombres vestidos como policías entraron al edificio y convencieron al joven guardia de seguridad de que habían sido alertados de ruidos sospechosos en el interior del museo. Entraron y durante los 81 minutos que estuvieron en las instalaciones, descolgaron nada más y nada menos que 13 obras, entre ellas el concierto de Johannes Vermeer, La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt, una de sus pocas marinas, si no la única, Caballero en el Café Tortoni de Manet y varios dibujos de Degas. El valor del robo fue de $500 millones. Luego los delincuentes extrajeron la cinta de la cámara de seguridad y se fueron. A los investigadores les saltó a la vista algo muy curioso. Si bien los delincuentes se llevaron obras muy valiosas, también sustrajeron objetos de poco valor, como un jarrón chino que tienen que haber pasado trabajo sacándolo de la vitrina en la que estaba, o un águila de bronce bastante corriente, teniendo a la mano estatuillas y pinturas mucho más valiosas, ¿no?
En fin, el hecho es que ya han transcurrido 34 años y ninguna de esas piezas ha vuelto a verse. Y no por falta de interés policial, ¿eh? ¿Qué va? La policía local, agentes federales, periodistas, detectives, le han prestado atención a este caso durante mucho tiempo. El propio museo ha ofrecido recompensas nada despreciables para quien tenga pistas que hagan regresar las obras. La última ha sido de 10 millones de dólares y de hecho ha habido varios sospechosos, algunos de ellos ya fallecidos, pero bueno, nada en concreto y más triste aún, nada de las obras. Algo que hace aún más sobrecogedor este robo, chicas, es que el museo ha respetado los lugares de las obras sustraídas, o sea, aún se pueden ver los marcos vacíos colgados en las paredes. Sí, ha sido una decisión que han tomado, en primer lugar, porque mantienen la esperanza de encontrarlas. En segundo, porque así respetan la voluntad de Isabel Stewart, destacada coleccionista de arte, de que todas las obras se mantuvieran exactamente en el lugar donde ella las había colocado. Además, estos marcos vacíos funcionan como un testimonio del robo ante los turistas. De hecho, el museo brinda a los visitantes una audioguía en la que pueden escuchar el relato del atraco mientras siguen el itinerario de los ladrones. Es súper curioso porque es como que están incorporando todo este hecho a la propia museografía del museo. Exacto. Así es. Solo el tiempo dirá si algún día volveremos a tener noticias de estas obras. Ojalá que sí. Y es que entre los muchos valores que puede tener una obra de arte se encuentra el económico. Para nadie es un secreto que sus precios pueden llegar a ser elevadísimos. Por lo tanto, no es de extrañar que el robo de arte se haya convertido en un negocio muy lucrativo, desgraciadamente. Sin duda, Gretu. Según estimaciones, incluso se trata de uno de los negocios ilegales que más produce ganancias, después de la venta de armas, o el narcotráfico, o la trata de personas. Y como los museos son lugares que albergan muchas obras de muchísimo valor, pues ha sido un blanco perfecto para estos delincuentes. En ellos se han llevado a cabo robos de las más disímiles maneras, muchos en la noche, como el ejemplo de Elizabeth Stewart Gardner, pero algunos han sido a plena luz del día y con testigos incluidos. Es que les digo más, el famoso robo de la Mona Lisa de 1911 ocurrió durante el día. Y quizás, Gretu, muchos piensen que es casi imposible robar una obra de arte tan famosa como esa, pero como dijiste, ese hurto ocurrió hace más de un siglo, en 1911. Tengamos en cuenta que el Louvre no tenía el sistema de seguridad que tiene ahora ni remotamente. Y la Mona Lisa no era tampoco la leyenda que es ahora. De hecho, su robo fue el que la terminó de catapultar al estrellato. Cuenta cómo fue todo esto, Gretu, porque en este asunto hasta Picasso estuvo involucrado. Bueno, les cuento que un hombre llamado Vincenzo Perrugia había sido empleado del Museo del Louvre de París y el 21 de agosto de 1911 entró a la sala donde se encontraba nuestra querida Mona Lisa. Iba vestido con una bata blanca haciéndose pasar por personal del museo muy tranquilamente. Esperó a que no hubiera personas cerca del cuadro, lo descolgó, rápidamente lo ocultó bajo su ropa y se marchó, así, tal cual. En un primer momento las personas no se alarmaron al ver la pared vacía porque, lógicamente, ¿no? Yo también lo hubiese pensado. Pensaron que la pieza estaría en el estudio fotográfico o simplemente en una labor de mantenimiento de rutina. Pero bueno, enseguida la noticia explotó en muchísimos medios nacionales e internacionales, se pueden imaginar. Todo el mundo se preguntaba quién había secuestrado a la Mona Lisa. De hecho, el museo comenzó a recibir más visitas porque todos querían ver el hueco vacío que había dejado el lienzo en la pared. Y resulta que entre los sospechosos principales del robo se encontraba, escuchen esto, Pablo Picasso y el poeta Guillaume Apollinaire. Bueno, y ahora mismo lo que muchos se están preguntando es ¿qué tenía que ver Picasso con la Gioconda? Así mismo. Resulta que unos añitos antes, mientras Picasso estaba en su taller pintando el famoso cuadro de la señorita Avignon, se apareció un amigo con 2 estatuillas ibéricas robadas del Louvre y Picasso, aún conociendo la procedencia de estas estatuillas, ¿qué hizo? Pues las compró. En complicidad también con Apollinaire, porque en aquella época estaba obsesionado con el arte primitivo. Y cuando se supo del robo de la Gioconda en el Louvre, que hizo Apollinaire, intentó devolver
las dichosas estatuillas, la policía lo descubrió y ahí empezó toda aquella odisea. Lo detuvieron y al parecer el poeta, pues, mencionó a Picasso. Mandaron entonces a declarar a Picasso y entre malos ratos e interrogatorios finalmente dejaron a ambos en libertad. Esta historia es súper interesante. Muchos años después, Picasso confesó en una entrevista que en aquellos interrogatorios le habían preguntado si conocía a Apollinaire. Y él, nervioso, no atinando a nada, había dicho que no, en la cara del poeta, frente a frente. Y dicen que el poeta se puso pálido como un papel cuando escuchó la respuesta de Picasso. En fin, fueron momentos complicados en los que la presión policial sacó la peor versión de cada cual. Incluso después de aquel incidente, la amistad entre ambos dicen que no volvió a ser la misma. Sí, es que imagínate estar involucrado en el robo nada más y nada menos que de la Mona Lisa, tiene su parte muy fuerte. Pero bueno, por suerte, para confirmar la inocencia tanto de Picasso como de Apollinaire, 2 años después del robo, en 1913, se capturó al verdadero ladrón, Vincenzo Peruggia, que era italiano. ¿Cómo fue? Pues fue mientras pretendía devolver la Mona Lisa a su país original, a Italia. Y la Mona Lisa regresó, sí, más famosa que antes, pero al Louvre, donde se encuentra hasta el día de hoy. Así mismo. Lo que es la vida. Muchos años después, las obras de Picasso serían una de las más robadas a nivel mundial. Así es, ironías de la vida. Y ya que mencionamos el Louvre, chicas, quisiera decir que a nivel de estadísticas, Europa, al tener tantos museos famosos, es el continente donde más robos de arte y de bienes culturales ocurren. Aunque debemos tener en cuenta que no todas las obras de arte se encuentran en museos o en galerías. También las hay en palacios, castillos y sobre todo en iglesias, catedrales donde los robos han llovido. Ahora mismo me viene a la mente, chicas, la Natividad con San Lorenzo y San Francisco, una importante pintura de Caravaggio, donde una vez más vemos a los santos y vírgenes pintados con la apariencia de los pobres que él conocía en las calles. Esta obra se encontraba desde el siglo XVII en el oratorio de la iglesia de San Lorenzo de Palermo, en Sicilia. En 1969, aprovechando la poca seguridad que había en el lugar, la obra fue robada y nunca más ha aparecido. Todo parece indicar que fue la mafia siciliana la autora del hurto, y de ahí se han desprendido numerosas teorías. Que puede haberse quedado olvidada en un trastero y que se la hayan comido ratas y cerdos. Tremendo. Que la enterraron en un cofre metálico y que no se ha podido localizar. Y bueno, una de las más probables, que fue dividida en 6 u 8 partes para poder ser vendida en el mercado clandestino. En fin, las investigaciones continúan. Por lo pronto, en el oratorio de San Lorenzo se encuentra una reproducción de alta resolución de la obra. Y el FBI ha incluido la pintura en el ranking de los 10 casos de robos de arte más importantes del mundo, otorgándole un valor de mercado de unos 35 millones de euros. Tremendo lo del caso Sí. de la Natividad de Caravaggio. Y es que las iglesias han sido literalmente saqueadas a lo largo del tiempo porque son lugares que atesoran valiosas obras de arte. Otro ejemplo lamentable es el del altar de Gante, o como también se le conoce, el retablo La Adoración del Cordero Místico, que fue pintado por los hermanos flamencos Huber y Jan van Eyck para la actual Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica. La obra es un políptico, o sea, una pintura que se divide en varias tablas o paneles, en este caso son 12. Resulta que esta obra no ha tenido muy buena suerte, le ha pasado de todo y entre otras desgracias, pues ha sido víctima de robos. Fíjense que lo digo en plural. En 1794, las tropas napoleónicas se llevaron el panel central con la adoración del Cordero Místico y terminó expuesto en el Louvre, que en aquel entonces era el Museo Napoleón, hasta que los británicos derrotaron a Napoleón y bueno, el políptico volvió a la catedral. Pues bien, pasó mucho tiempo y una noche del año 1934, los paneles de los jueces justos y Juan el Bautista fueron robados. Enseguida los autores del hecho pidieron un rescate, el obispo de Gante entró en negociaciones con ellos y los ladrones enviaron como garantía uno de los paneles, el de Juan el Bautista. Sucede que el día de entregar el dinero, los extorsionados entregaron una cantidad menor a la acordada y hasta hoy el panel de los jueces justos
está en paradero desconocido. Lo que se ve en la catedral es una copia de él. Por supuesto han existido pistas, pero no lo han encontrado. Incluso muchas veces se ha llegado a pensar que el panel fue escondido dentro de la propia catedral por los ladrones o el ladrón. Y la catedral se ha revisado de arriba abajo en numerosas ocasiones, pero nada. Como si esto fuera poco, chicas, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial también quisieron tener el altar de Gante. Lo robaron de hecho. Y si no es por unos mineros que los salvaron de explotar dentro de una mina, hoy no existiera. Lamentable. Es sobrecogedora, sí. Yo es que escucho estas historias y me parece estar escuchando el guión de una película, no sé. Desgraciadamente ha habido obras que han sido afectadas no por un robo, sino por varios. Vaya, como que se han ensañado con ellas, como ya adelantaba Gretu. Y también es el caso de una obra de Rembrandt que se titula El retrato de Jacob de Haen III, que se encuentra actualmente en la Dulwich Picture Gallery en Inglaterra. Imagínense que fue robada 4 veces durante el siglo XX. Es mucho, ¿eh? Se cree que su pequeño tamaño ha facilitado en alguna medida que eso pues haya ocurrido. Por suerte ha sido recuperada en todas estas ocasiones, nada de que alarmarnos. Ha sido encontrada en una estación de tren, debajo de un banco en un cementerio, en la parte de atrás de una bicicleta, en fin. Y ya en un tono de burla, que esto sí es la parte más graciosa del asunto, pues han apodado la pintura el Rembrandt para llevar. Porque es que ha sido demasiado, chicas. Chicas, y cuando se habla sobre robos de arte o robos culturales, quizás lo primero que nos viene a la mente son pinturas, esculturas, pero las colecciones de monedas también entran en todo este embrollo. Y hasta el arte urbano, aunque nos parezca un poco raro. Y les pongo un ejemplo muy reciente. En agosto de este año 2024, el artista británico Banksy comenzó a pintar animales. Uy, nuestro querido Banksy. Sí. Comenzó a pintar animales en diferentes lugares de Londres. Recordemos que Banksy es un enigmático artista urbano cuya identidad se desconoce y tiene más de 13 millones de seguidores en Instagram. Todo un show. Sí. Cada vez que el artista realiza una nueva intervención en la ciudad, la fotografía y sube esa foto, o bueno, varias fotos, a esa red social para anunciar que hay una nueva obra. Resulta que el 8 de agosto pasado, el artista pintó un lobo aullando en una antena parabólica. Publicó 2 fotos de la obra, una de noche y una de día. Sus seguidores enseguida detectaron cuál era el lugar exacto y fueron a verla. No se sabe qué dejó más boquiabiertos a los que estaban presentes, si la obra en sí o el robo de ella a plena luz del día delante de todos. Sí, porque a los 47 minutos de haber Banksy anunciado la obra en Instagram, llegaron 3 jóvenes encapuchados, se subieron a la azotea con una escalera y se llevaron la antena. Y por supuesto, al lobo de Banksy también. Ojo, no es la primera vez que esto sucede con una obra de este artista. Sí, lo que yo creo aquí, chicas, que ya el robo es parte un poco también del show y del misterio que envuelven a Banksy, ¿no? Los habrá incluso que piensen que fue planificado. Yo me quedo un poquito escéptica. Coincido completamente. Porque no es menos cierto, y lo veíamos con la mismísima Mona Lisa, que una obra robada da mucho de qué hablar y genera muchísima expectativa, se pone el centro de interés y de atención sobre la noticia. Claro, fabrica show, muy del arte contemporáneo. Miren, esas mismas sospechas las ha habido con la obra América del controvertido artista italiano Maurizio Cattelan, el autor del famoso Plátano pegado a la pared. El platanito, ¿no? Sí, el autor del platanito. ¿Y en qué consistía esta obra, América? Pues era un inodoro no cualquiera, un inodoro de oro de 18 quilates. Que por cierto, y vaya que no cualquiera. Por cierto, el inodoro funcionaba como tal, o sea, el público podía usarlo como retrete. En definitiva, la pieza era una sátira del excesivo consumismo actual y estaba valorada en más de $5 millones. Otro show. Les cuento que el inodoro había estado expuesto en el Museo Guggenheim de Nueva York, pero en 2019 se encontraba en una exposición dentro del Palacio Blenheim, en Reino Unido, famoso por ser el lugar de nacimiento del político y escritor británico Winston Churchill. Bueno,
Mientras estaba abierta esa exposición, se le permitía al público usar el retrete, por supuesto, durante 3 minutos por persona para que no se formaran largas filas, porque parece ser que muchas personas querían usarlo. Yo lo usaría, ¿Tú lo usarías, Jenny? claro, para probarlo. Yo también. ¿Y tú qué, tú? Y bueno, una noche, aquí viene la parte seria, una noche una pandilla entró al palacio, sustrajo el inodoro dejando por supuesto grandes salideros por las tuberías y se marchó la pandilla. No se ha sabido más del retrete de oro y algunas personas entonces han especulado que quizás el robo fuera parte de una performance planificada muy a lo Mauricio Catalan, aunque la policía parece que no es muy partidaria de esta teoría. Por cierto, hablemos un poquito del papel de la policía a la hora de hacerle frente a todo esto, chicas. Sí, vamos a ver ahora la otra cara de esta moneda. Yo quisiera centrarme, Gretu, específicamente en la labor de la Organización Internacional de Policía Criminal, o sea, la Interpol. Es importante saber que la Interpol posee una base de datos sobre obras de arte robadas que contiene más de 52.000 objetos de arte de 134 países que son miembros. Ahora, ¿cómo se ha conformado? Bueno, los países y entidades autorizadas les envían información sobre objetos robados y desaparecidos y sus expertos los van agregando a esta base de datos. De cada uno de esos objetos aparecen imágenes junto a su descripción y esos datos pueden ser consultados por las casas de subasta, por universidades, museos, por los ciudadanos mismos, o sea, cualquier persona que esté interesada en conocer estos datos. Y es algo que muchas personas no conocen. O sea, está al alcance ahí. Incluso en 2021 la Interpol dio un paso más allá y lanzó su primera aplicación móvil que se llama ID-Art y se puede descargar de forma gratuita tanto en dispositivos de Apple como en Android. Y posee un eslogan muy sugerente, diría yo. Capturar el arte, capturar a los delincuentes. Ya yo la descargué, por si acaso. ¿Qué quieres? 2 estrellitas. 2 estrellitas para Ernie. Porque, entre otras cosas, esta aplicación nos permite comprobar si estamos en presencia de una obra de arte robada. Simplemente se le hace una fotografía a la obra y la aplicación, mediante un software de reconocimiento de imágenes, en el que seguro está implicada la inteligencia artificial, me atrevería a decir, realiza una comparación con las obras que tiene registradas en estas bases de datos. Esta búsqueda también puede hacerse de forma manual, introduciendo datos como, no sé, el tipo de objeto, la técnica, el título, nombre del artista o el país de procedencia. Buenísimo. Según informes de la Interpol del 2022 que estuve consultando, o sea, 2022, cuando esta aplicación tenía solo un año de haberse creado, ya había ayudado a recuperar algunos objetos culturales, como por ejemplo en España se recuperaron 2 tablas renacentistas, 3 monedas de oro de la época del Imperio Romano. En Rumanía se recuperó una cruz procesional del siglo XIII y así hay otros ejemplos de otros países. Y bueno, chicas, hemos hablado de robos, pero un pero con mayúscula. Quisiera detenerme en un autor de robos que dejó al mundo con la boca abierta a principios del siglo XXI. Estamos hablando de un caso reciente. Se dice que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Europa porque poseía obras valoradas en más de 1.400 millones de dólares. Y digo poseía porque las robaba y no las vendía. Lo que hacía era esconderlas en una guardilla en la casa de su madre. Y ahí se deleitaba con su museo particular que llegó a tener más de 200 piezas robadas. Entre ellas, y asómbrense, estaba Pastor Dormido de François Boucher, El farmacéutico de Willem van Mieris, Adán y Eva, una obra en marfil hermosa de George Petel, Estafador engañando a su señor de Peter Bruegel el joven, Dos hombres de Antoine Watteau, o sea, no era un ladrón de poca monta. Jenny, revela tú el nombre de este personaje. Estamos hablando concretamente de Stefan Breitweiser, nacido en 1971. Un joven apasionado del arte, lector empedernido,
se la pasaba en bibliotecas y museos rastreando obras, investigando sobre su historia y robándoselas también. Eso sí, de forma no violenta y bueno, en horarios en que los museos estaban abiertos al público. Tenía la ventaja de que había sido guardia de seguridad de un museo y conocía las flaquezas de los sistemas de vigilancia. Estuvo robando en complicidad con su novia desde 1995 hasta 2001 sin ser atrapado. De hecho, no fue atrapado con una obra en la mano, nada de eso. El último robo lo perpetró en una galería de arte de Suiza y logró escapar. Pero estaba tan confiado que volvió al lugar de los hechos pocos días después y, bueno, uno de los guardias lo reconoció y lo denunció. Lo peor de todo esto fue cuando su madre se enteró de que había sido detenido y arrojó cientos de piezas al Rin. Quemó decenas de lienzos en un bosque para que no existieran pruebas cuando fueran a registrar la casa. Si bien algunos objetos pudieron ser rescatados de las aguas, aún hoy más de medio centenar de obras siguen en paradero desconocido. Y tengo entendido que fue condenado a 3 años de prisión. Esa historia es tan insólita que el estadounidense Michael Finkel escribió un libro sobre él. Se titula El ladrón de arte. Este escritor, por cierto, se entrevistó con Stephen Breitweiser, conversó con policías y psicólogos que lo habían atendido. Y el escritor sostiene la teoría o la hipótesis de que este muchacho realmente estaba enamorado de las obras que robaba. Era capaz de llorar delante de ellas. Padecía como una especie de síndrome de Stendhal, ¿verdad? Sí, eso mismo te iba a decir, Gretu, me recuerda un poco a ese temita que ya tratamos en otro episodio. Sí. Tremendo. Aunque el escritor, que como ya dije, estuvo en estrecho vínculo con este ladrón, también afirma que el hombre es un arrogante que se vanagloria de haber realizado tantos atracos sin ser atrapado. Es que si nos ponemos a pensar, la prepotencia es algo que caracteriza a muchos de los ladrones que logran burlar los sistemas de seguridad de los museos, ¿no? Es como que le alimenta el ego todas sus habilidades. Recordemos la notica que dejó el famoso ladrón Pallenger después de robarse el grito de Munch, no sé si se acuerdan, en la Galería Nacional de Oslo de Noruega. Gracias por la escasa seguridad. O sea, voy a contar muy rapidito este robo que ocurrió el 12 de febrero de 1994 durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer, y la policía estaba en función de cubrir la seguridad de este evento. Aprovechando esto, Pollenger y su cómplice entraron de madrugada en la sala Munch de la Galería Nacional de Oslo y se llevaron esta versión del grito, ya sabemos que existen 4, bueno, tasado nada más y nada menos que en unos 123.7 millones de dólares. No sin antes dejar esta irónica notica. Para cómo tengo entendido que escondió la obra en la mesa del comedor de su casa, ¿verdad? Increíble, así mismo fue. Y pidió $1 millón a cambio de devolverla. Pero bueno, la policía en este caso no se dio al chantaje. Luego trató de venderla en un hotel y ahí fue justamente donde lo atraparon. ¡Qué barbaridad! Chicas, de todo esto podemos sacar varias conclusiones. Todos los robos son lamentables y repudiables. Incluso aquellos que hemos contado que tuvieron un desenlace feliz, o sea que apareció la obra sustraída y que fue encarcelado el ladrón. Y aunque algunos consideran que estas historias aumentan las leyendas que se tejen en torno a las obras de arte, dándolas a conocer aún más y a sus autores, lo cierto es que el robo de arte es considerado, como decíamos al principio, un delito y es penado fuertemente por la ley. Gracias, mis amigas, por acompañarme en este episodio detectivesco. Ya saben que siempre es un placer con placer. Qué bueno coincidir las tres para contar sobre todas estas historias bien curiosas. Y a ti, que has llegado hasta el final, te agradecemos. Qué placer contar con tu compañía. Te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho y no lo dudes. Pronto estaremos de vuelta con otro episodio porque el arte y la pasión por él son idiomas universales que a todos nos unen. Chao.